Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Esperamos unos minutos, que son, así empezamos un poquito, según tengo 8 y 28, 18, 28. Bueno, siendo las 18:30. Nosotros vamos a analizar hoy dos temas. Básicamente el tema de la antijuridicidad y la llamada unificación de la responsabilidad civil, la unificación de las órbitas de responsabilidad contractual y extracontractual. Vamos a empezar con la antijuridicidad. Es un tema interesantísimo y es otro de los temas en que se advierte una importante evolución del concepto de acuerdo a las nuevas realidades en la sociedad que transitamos en los albores, fines del siglo XX, principios del siglo XXI, y donde más, y también que se advierte este tránsito. Yo retomo la primera clase que dimos, cuando hablamos de la evolución de la responsabilidad, de pasar de una responsabilidad mecánica a una responsabilidad mecánica o objetiva, si se quiere, en Roma, para pasar a una responsabilidad que miraba cómo se había realizado el daño, si el autor del daño había obrado con dolo o con culpa. Después la introducción de situaciones objetivas de daños producidos por el riesgo o vicio de las cosas, la famosa teoría del riesgo, donde ya no se mira, no hay un actuar humano del cual predicar culpa o dolo, sino que es el riesgo o vicio de la cosa, y hoy se agrega la actividad riesgosa, la que anónimamente a veces genera un daño. Entonces, en ese tránsito también la antijuridicidad ha sufrido un cambio. ¿Cómo veía la antijuridicidad Vélez Sarsfield? Para Vélez Sarsfield, digamos, en un primer acercamiento cualquiera diría, ¿qué es lo antijurídico? O que algunos lo identifican con lo ilícito, con lo ilegal, con lo contrario a la ley, digamos, en forma muy amplia, muy lata. Vélez Sarsfield tenía el concepto que la doctrina denomina antijuridicidad formal o específica. El 1066 del Código Civil y Comercial decía que no habrá acto voluntario ilícito. Miren cómo empezaba. Acto voluntario, pedía para que haya ilicitud. Si el acto no consistiere en el quebrantamiento de una norma, de las leyes, de ordenanzas, y enumeraba hasta hablar de edictos o reglamentos de policía. En resumidas cuentas, el 1066 de Vélez Sarsfield, que le decimos antijuridicidad específica o formal, solamente era antijurídica una conducta voluntaria y que consistía en transgredir una norma concreta del ordenamiento jurídico, donde había una norma y la persona voluntariamente obraba en contra de esa norma, de la ley en sentido, por eso dice, en contra de dice leyes, dice ordenanzas, dice reglamentos
o sea, el concepto de norma en sentido amplio. Nada más, y en su forma positiva o en su forma de acción omisiva. Entonces, esta antijuridicidad formal, de alguna manera, se vio desbordada por por fenómenos que el avance un poco del concepto del alterum non ledere. Ya desde ya esto va a girar, la antijuridicidad va a girar alrededor de la violación de este principio general del derecho, que es la obligación, el deber de no dañar al otro. En un principio también, por ejemplo, y esto lo señala Vázquez Ferreira, se predica la antijuridicidad de una conducta dañosa como, ¿por qué? Porque la norma también contiene un juicio de disvalor hacia esa conducta. A esto se responde, digamos, con el llamado concepto de antijuridicidad material. ¿Por qué material? Porque no solamente vamos a decir que es antijurídico la mera violación de una ley en sentido formal, sino que se completa diciendo un concepto que hay que explicarlo, que dice: la antijuridicidad material se considerará la violación no solamente al ordenamiento jurídico considerado como un todo unitario. Este es un concepto que lo van a ver en todos los textos. La antijuridicidad material, o sea, más allá de la infracción de una norma específica, sino la violación del ordenamiento jurídico considerado en su totalidad. ¿Y esto qué significa ordenamiento jurídico? Esto quiere decir, de alguna manera, y con esto les digo la postura que adopta el Código Civil y Comercial en el tema de la antijuridicidad en el 1717. Nosotros vamos a decir que la antijuridicidad básicamente va a consistir en en tanto se cause un daño sin que medie una justificación para haber causado ese daño. Cuando se dice que tengo que mirar todo el ordenamiento jurídico y no solamente una norma violada específica, digo, yo veo una norma específica, yo veo que un señor se va de un hotel, el caso del tallerista, el que ejerce derecho de retención. El tallerista, yo digo, se me quedó con mi auto, es un hurto, es un robo, un hurto. El tallerista no me devuelve el auto y yo estoy viendo una norma del ordenamiento jurídico. Pero si yo miro todo el ordenamiento jurídico, pues, para predicar antijuridicidad, no sea cosa que esa conducta esté justificada por otra norma, que si yo me pongo las anteojeras no lo veo. Voy a encontrar una norma que dice que el acreedor puede retener la cosa hasta que se le pague lo que se le debe a razón de la misma cosa. La retención que hace el tallerista es legal. No hay antijuridicidad en su conducta. Cuando yo veo que mis vecinos, que son una pareja que salió a trabajar y dejaron los chicos con la niñera, ¿no? Y de pronto, chicos, y empiezo a escuchar gritos y gritos como de peligro, de alarma, y veo humo que sale de la cocina de mi vecina, llamo, sí, a la policía y todo, pero digo, si hay humo, hay fuego, los chicos, entonces agarro un palo, rompo una ventana, rompo una puerta y entro, corto la luz y el gas, saco los chicos y rompí vidrio, y ustedes podemos verlo esto sesgadamente. Ven a la vecina hecha una loca rompiéndole a patadas y rompiendo con un palo la ventana de la vecina. Delito de violación de domicilio, delito de daño. Pero por ahí tengo que mirar otros artículos del Código Civil y Comercial que dicen que cuando media un estado de necesidad, yo puedo sacrificar bienes jurídicos menores para salvar un bien jurídico mayor, lo cual legitima la conducta y desplaza a la antijuridicidad.
A eso se refiere también este concepto material de la antijuridicidad. Pero también hay la antijuridicidad específica o formal, por ejemplo, como Vélez Sarsfield, que yo les mencioné. Ustedes agarran el código de Vélez y parece el código penal, porque agarra delito contra la vida de las personas, delito de homicidio, lesiones, delito de calumnias, o sea, un numerus clausus, un número cerrado de delitos como típicos civilmente. Entonces, como propuesta superadora de eso, la antijuridicidad material va a partir del principio de atipicidad del ilícito civil. ¿Por qué? Porque la antijuridicidad, el hecho dañoso, o sea, causar un daño a los bienes o a la persona de otro, definimos la lesión, o sea, el resultado de esa acción antijurídica, como la lesión a derechos subjetivos, a intereses jurídicamente tutelados o a simples intereses de hecho merecedores de tutela. Viene esto del interés para justificar y fundamentar la atipicidad del ilícito, en la medida, no ya un esquema cerrado de delitos, tipicidad y del Código de Vélez, tipicidad del ilícito civil y antijuridicidad formal. Del otro lado tenemos antijuridicidad material. Atipicidad, ¿por qué? Porque va a haber tantos delitos, tanta ilicitud, como intereses jurídicos y derechos subjetivos lesionados haya. Se abre, esto no es como en derecho penal. Esto es lo que dice Moset y Turraspe y toda la doctrina, de la mano de la concepción amplia que Guerin dijo, ¿no? El derecho es un interés jurídicamente protegido. Tenemos la categoría, la doctrina clásica hablaba solamente de derechos subjetivos que podían ser materia de daño. Hoy hablamos de derechos subjetivos, de intereses jurídicamente protegidos y de simples intereses de hecho merecedores de tutela. Cuando haya todo este elenco, va a haber un daño injusto. Y esta es la famosa atipicidad del ilícito civil en los tiempos de que le llamamos ahora derecho de daños. Por favor, si se pierden o si me pongo confusa, Doctora, yo tengo una duda. Digamos que en la actualidad, con esta antijuridicidad material, lo que se utiliza, digamos, para interpretar el código es el elemento sistemático, si se quiere, ¿no? Ver al ordenamiento jurídico y al código como un sistema. Y en la época de Vélez sería lo contrario, justamente, si no estaba tipificada la conducta, no aplicaba, digamos, al resto del código. Exacto, Sería... exacto. Solamente como en la época de Vélez, digamos, el Código de Vélez responde al momento social y económico en el cual se desarrolló, ¿no? Hoy es un aniversario, no sé si de la muerte o del nacimiento de Vélez Sarsfield. A lo que voy, ahora cuando vos decís esto, que lo vamos a ver acá, cuando la concepción de antijuridicidad material, un ejemplo clásico de este tema, de este tránsito, es, por ejemplo, la ley solamente protegía en el siglo XIX al matrimonio formalmente celebrado, con todas las solemnidades que la ley, que tenían que ser personas, ni siquiera decía que tenían que ser personas de distintos sexos, porque se consideraba obvio. Hoy tenemos matrimonio igualitario. Entonces, cuando una pareja convivía sin matrimonio, se decía concubinato, que era una palabra muy fuerte. Cualquiera de ustedes le dice a sus abuelos la palabra concubinato y es horrible, tienen una carga como de descalificación y de clandestinidad de la relación, etcétera, etcétera. Vélez nombraba 3 veces el concubinato nada más en el Código Civil, y era un concubinato sanción, porque por ahí alguno tenía un matrimonio subsistente y no había divorcio. Entonces, los derechos de la conviviente o del conviviente no eran reconocidos.
no tenían derechos subjetivos. No tenían, vivían 30 años juntos, tenían un negocio juntos, tenían 3 hijos, y la esposa o el esposo no tenía ningún derecho a la herencia, ni ningún derecho previsional. Esto hoy, pero ven, porque se quedaban en el tema del derecho subjetivo, pero hoy se considera también la convivencia pacífica, armónica, de unas personas con estabilidad, con notas de permanencia y estabilidad, es, por cierto, un interés jurídicamente tutelable, más allá de que haya o no una formalidad del matrimonio. Digamos, en este ejemplo se ve claramente, decía alguien que era como en un cuarto oscuro, en un cuarto a oscuras, la ley es un rayo de sol que entra y solamente iluminaba a un matrimonio celebrado con todas las formalidades de la ley. Todo el resto de las situaciones que se asemejaban al matrimonio, la ley no las veía, la ley no las consideraba como un interés digno de tutela. Y en esto el derecho previsional se adelantó al derecho civil, porque es en el derecho previsional donde para obtener la pensión por el conviviente fallecido se podía pedir, acreditando convivencia de tantos años, la conviviente o el conviviente podía pedir tener derecho a la pensión de su compañero o compañera de muchos años. Después vino el tema en el derecho civil, pero ya les digo, por ahí aparecía una mujer de la cual estaba separada, un hombre que estaba separado de hecho hace 20 años, y con su libretita de matrimonio excluía de la herencia al conviviente de 30 años. Y esto que nos hace ruido por injusto, era injusto. Eso era un interés, los tiempos han cambiado, la sociedad argentina y mundialmente ha cambiado esta configuración de la familia, de la pareja, etcétera, etcétera. Entonces el derecho recepta estos nuevos intereses jurídicamente tutelados dignos de tutela. Sigo. Acá, de las 3 máximas esas famosas del derecho romano, que decían, el derecho tiende a dar a cada uno lo suyo, que es la justicia conmutativa o la justicia distributiva, que son 2 conceptos diferentes, pero bueno, para la justicia, dar a cada uno lo suyo, vivir honestamente, que del vivir honestamente es todas las construcciones derivadas del principio de la buena fe. Y no dañar al otro. Con estas 3 máximas del derecho romano se edifica la responsabilidad civil, se edifica el derecho privado y seguimos y nos siguen dando sustento al tema de la antijuridicidad, porque vamos a, como dice, y esto es de Alberto Bueres y de toda la doctrina nacional, que dice, la antijuridicidad básicamente va a ser causar un daño a otro sin que ese daño esté justificado. Una clase aparte merecen las causales de justificación del daño. El estado de necesidad, la legítima defensa, el consentimiento del damnificado, la asunción de riesgos no es una causal de justificación. Pero valga la aclaración porque la ley lo aclara, que no lo es. La legítima defensa, estado de necesidad, consentimiento del damnificado, y me está faltando alguno. Bueno, en esas situaciones, y el cumplimiento y el ejercicio regular de un derecho. En esas situaciones, si el bombero, igual que yo, con mi vecina, si el bombero me tiene que romper los bomberos cuando llamaste, entran a tu casa a como de lugar. Ese daño del bombero que viene a apagarte el incendio, que rompen puertas, ventanas, muebles, etcétera, arruinan todo porque tiran agua, ese daño está justificado, no es antijurídico, es el ejercicio regular de un derecho. Lo mismo con el estado de necesidad, que se sacrifica un bien jurídico menor para salvar un bien jurídico mayor. La legítima defensa, todo esto viene también del derecho penal, del artículo 34 del Código Penal.
cuando se repele una agresión no provocada, ilegítima, y se repele con cierta racionalidad en la respuesta. Cuando yo repelo un ataque de una agresión de otra persona, porque, digamos, no obra antijurídicamente el que defiende lo suyo. También hay casos de exceso en la legítima defensa, pero, digamos, la ley me da la posibilidad de defenderme, tiene que tener actualidad, tiene que ser una cosa repentina, si se quiere, porque si yo ya me tomo un tiempo para defenderme de un hipotético ataque, eso ya es otra cosa. La famosa emoción violenta, ¿no? Tiene alguna... Pero quiero seguir con antijuridicidad, tengo que seguir con antijuridicidad. Cuando se predicaba, yo les dije a ustedes, cuando se predicaba que no había, que la culpa era el principal o único factor de atribución de responsabilidad, antes de la introducción de factores objetivos de atribución de responsabilidad, la antijuridicidad dice, no había responsabilidad sin culpa, lo que llevaba a una confusión entre antijuridicidad y culpabilidad. Y por eso se explica que Vélez Sarsfield empieza en 1066 diciendo, ningún acto voluntario tendrá el carácter de ilícito. Hoy, en cambio, vamos a decir que la voluntariedad del acto no es un requisito de la antijuridicidad. La antijuridicidad es un fenómeno objetivo de una conducta y de un hecho, conducta o hecho que contraviene el ordenamiento jurídico. Hoy tenemos antijuridicidad en los actos de las personas sin discernimiento, no importa que no tengan discernimiento. Tenemos, digamos, porque el resultado es dañoso y porque es un daño injusto. La voluntariedad no es, repito, ya sé que lo repito, no es un requisito de la antijuridicidad. La antijuridicidad es un concepto objetivo de contradicción de una conducta, de un hecho, con el ordenamiento jurídico considerado en un modo integral y unitario. Es un juicio de desaprobación de la conducta. Hay un juicio de disvalor, de desaprobación de una conducta. Ahora quiero... Calvo Costa pone 4 puntos importantes para el desarrollo de este tema. Calvo Costa dice, los pilares o las aplicaciones más importantes de la antijuridicidad en el final del siglo XX, principio del siglo XXI, son 4. El alterum non ledere como norma básica y general del sistema. El alterum non ledere como norma básica y como principio general del sistema. Este es uno de los famosos principios generales del derecho. Segundo, consagración de la atipicidad del ilícito civil, como les mencioné. La antijuridicidad material u objetiva y la injusticia del daño. Esos 4 ejes como del derecho de daños en este tercer milenio. Por otro lado, a ver, el daño es injusto. Sí, dime. ¿Podrá repetir los últimos 2? Porque me quedé en consideración de la tipicidad del ilícito civil. Y era alterum non ledere como norma básica y cláusula general del sistema, consagración de la atipicidad del ilícito civil, la antijuridicidad material y objetiva y la injusticia del daño. Gracias. No, por favor. Si se interrúmpanme que no hay ningún problema. Dice, es Mosetti Turraspe el que dice, el criterio del interés protegido es el fundamento y el que permite hablar de atipicidad del ilícito civil. Va a haber tantos delitos como intereses dignos de tutela encontremos. Dice Mosetti Turraspe también, cuando dice que la antijuridicidad es un criterio objetivo, dice es un juicio de desaprobación o aprobación de un acto hecho y en particular
del resultado dañoso. Hay y nos vamos acercando a algo que López Mesa le llama que la antijuridicidad es un juicio de disvalor hacia el hecho o la conducta. Y ese disvalor es un juicio de disvalor sobre el hecho, sobre la conducta que produjo un daño injusto, y cuando se dice todo el ordenamiento jurídico, a la norma, vamos a ver cómo se entiende el concepto de norma. La norma, cuando me adelanté, la norma, ¿por qué? Porque la norma jurídica tiene un juicio de valor intrínseco. Esto ya lo hemos hablado, se los he dicho, creo, si no se los digo ya. La norma jurídica, en la postura de trialista de Goldschmidt, el derecho, la norma, tiene tres dimensiones. Una dimensión normológica, normativa, una dimensión axiológica o diquelógica, que es todo el mundo de los valores que inspiran y que fundan una sociedad, y una dimensión empírica, la dimensión de la realidad. La norma tiene un valor. Cuando el Código Penal dice, el Código Penal no dice no matarás, el Código Penal dice el que matare a otro. El Código Civil dice, por ahí digo la definición de Vélez, el contrato forma una regla a la que las partes deben someterse como la ley misma. El valor que subyace es el cumplimiento de los contratos, el cumplimiento, la fuerza vinculante de los contratos, que es un requisito ineludible de eficacia del comercio. ¿Para qué firmó contratos? La ley ve con disvalor que no se cumplan los contratos. Esos son los valores. Entonces, la norma, en esta postura, la norma, la conducta que obra en contra de la norma, obra en contra del valor que la norma consagra. Nosotros en sentido amplio decimos que no es lícito, que es antijurídico violar los derechos ajenos, la esfera de los bienes de la persona, o el derecho a la integridad de la persona o de su patrimonio. Hay un valor, estamos poniendo un valor y la norma recepta un valor, y la persona o el acto contradice esos valores. La otra es ver la norma como un imperativo de conducta. O sea, son las dos posturas. Sigo. Matilde Zavala de González es una jurista cordobesa. También retomando, digamos, estamos analizando este presupuesto de la responsabilidad civil, que es la antijuridicidad, ¿no? Los otros presupuestos, que la doctrina más o menos es unánime en esto, habla del factor de atribución, del daño y de la relación de causalidad. Estos cuatro elementos son un proceso, si se quiere, que empieza con que hay un daño. Lo primero en derecho civil, en responsabilidad civil, en derecho de daños, como su nombre lo indica, lo primero que tengo que verificar es la existencia de un daño a un derecho subjetivo, a un interés digno de tutela, a un simple interés. Después la relación de causalidad, para ver cuál fue el hecho generador de ese daño. Por último, tengo que ver cuál es el motivo suficiente para endilgarle responsabilidad a alguien por ese daño, que puede ser realizado eso por el acto propio del autor del daño o del deudor, o puede ser por un motivo objetivo, por una situación objetiva, ausente de toda conducta humana, como es el riesgo cuando el daño sea causado por la naturaleza o por las cosas. Y finalmente la antijuridicidad. A lo que voy, Zavala de González desglosa estos cuatro elementos y dice que los llama presupuestos constantes para todos los casos son el daño y el factor de atribución. Presupuestos generales, la relación de causalidad.
entre el hecho dañoso y qué fue lo que lo provocó. A nivel de autoría, si se trata de un acto humano, o a nivel de adecuación de las consecuencias cuando se trata de riesgo, vicio o de actividad riesgosa. Y como presupuestos eventuales de la responsabilidad civil pone a la acción, a la antijuridicidad y a la culpabilidad. Espero, por favor, les pido que si no me entienden o si estoy yendo un poco rápido, me lo digan y lo Profe, yo analizamos. quería, si podía repetir, presupuestos constantes, eventuales, y el del medio era Generales. generales, que eran... La relación de causalidad entre el hecho dañoso y su hecho fuente, digamos. ¿Podría repetir los eventuales? Sí, las eventuales serían la acción humana, y ahora voy a decir por qué, la antijuridicidad y la culpabilidad. Y son eventuales porque solamente en el caso de que se responda por el hecho propio, el que causa un daño con dolo o con culpa, pero esto no me sirve si yo estoy analizando una responsabilidad objetiva, cuando el daño fue causado por un riesgo vicio de una cosa. No hay actuar humano. Entonces acá este requisito, por eso es eventual, solamente sirve para cuando trato del daño ocasionado por el hecho propio. Y de la misma manera la culpabilidad, porque la culpabilidad se predica de una subjetividad realizada por un hecho voluntario con discernimiento, intención y libertad, cosa que no es predicable de una caldera, de un coche o de un piso mojado. Hay una cosa inerte que provoca que alguien en un restaurante pise y se caiga. Ahí no hay un actor humano. Hay el riesgo o vicio de una cosa aparentemente inocente, como es un piso mojado, pum, resbaló, cayó. Ahí no hay culpabilidad, ahí hay riesgo o vicio de la cosa. La relación de causalidad siempre va a haber que analizarla. Ya sea a nivel de autoría, cuando hay un actor humano, una persona que va y le rompe un actuar humano que por su propio hecho rompe o deteriora o lesiona los derechos ajenos. En cambio, cuando hablo de relación de causalidad entre un hecho de riesgo o vicio de la cosa y un daño, digo, la adecuación, la potencialidad dañosa de eso, si tiene idoneidad para generar este resultado. Si es lo que acostumbra a suceder, que esta circunstancia, que un piso mojado provoque que la gente se caiga y se lastime. Eso es la relación de causalidad en la responsabilidad objetiva. Todos los grandes estudios de relación de causalidad vienen del derecho penal, en el cual es fundamental identificar la autoría. Pero interesante, me gustó lo de Matilde Zavala de González, la jurista cordobesa, y habla como elementos o presupuestos constantes al daño y al factor de atribución. El daño siempre tiene que estar, si no hay daño, no hay responsabilidad civil. Y el factor de atribución, sea objetivo o subjetivo, siempre tiene que estar. Seguimos. El alterum non ledere está, que les quede bien claro, sobre esto vamos a volver en la segunda parte, analizar, el alterum non ledere tiene jerarquía constitucional, con todo lo que eso implica en tanto norma fundamental del Estado. El artículo 19 de la Constitución Nacional dice que las acciones privadas de los hombres que no perjudiquen a un tercero, y ahí está la consagración constitucional del alterum non ledere. En la Constitución Nacional dice que no se pueden perjudicar
los derechos, no se puede dañar a otro. Y esto, hay una gran construcción jurisprudencial en la Corte de la Nación, el fallo Santa Coloma, el fallo Aquino, por ejemplo, que establecen esta jerarquía constitucional del principio general de no dañar. Está en el artículo 19, el fallo Santa Coloma de 1987, que se vincula con el derecho a una reparación. Verificados los 4 presupuestos de la responsabilidad civil, la víctima del daño se va a convertir en acreedora de una reparación plena o reparación del daño. Una reparación plena del daño 1740 del Código Civil y Comercial, que va a tratar de devolver las cosas al estado anterior al hecho dañoso, ya sea en especie o con una indemnización de daños y perjuicios. La antijuridicidad, o otra definición, será la conducta antijurídica, aquella que cause lesión a un derecho o un interés digno de tutela. Hay muchas definiciones. Ya en el Código Civil tenemos en 1717, la antijuridicidad dice, será cualquier acción u omisión que causa un daño a otro, es antijurídica si no está justificada. Por otro lado, también está en el 1710, cuando acá en el deber de prevenir el daño, dice que hay un deber jurídico que funda la acción, el derecho, la función preventiva. El deber, dice, toda persona tiene el deber, en cuanto de ella dependa de, inciso A, evitar causar un daño no justificado. Acá tenemos nuevamente el altero non la ley. Toda persona es un deber de conducta clarísimo. No solamente, digamos, deber de conducta, como algunos dicen, esto es norma. Es un deber de conducta, un imperativo de conducta, a la vez que es un principio general del derecho. 1716 también. El deber dice, nada más ni nada menos, que siempre tienen que tener el código y mirarlo contextualmente. Función título de la sección tercera, función resarcitoria, deber de reparar. La violación del deber de no dañar al otro, o el incumplimiento de una obligación. Acá tenemos 2 áreas. La antijuridicidad basada en el incumplimiento, ustedes ya saben la noción de deber jurídico. Siempre hay un deber, en la antijuridicidad hay un deber jurídico previo violado, lesionado. Había un mandato constitucional de no dañar los derechos ajenos. Se violó ese deber genérico de no dañar. Y esto, y desde otro punto de vista, también hay antijuridicidad cuando hay incumplimiento de una obligación previa, nacido de un acuerdo de voluntades, el contrato. Estas 2 son las 2 grandes causas fuentes de las obligaciones. El ámbito de aquiliano o extracontractual de los actos ilícitos, el delito y el cuasidelito, y el ámbito contractual u obligacional, que tiene su cauce en esta gran fuente de las obligaciones que son los contratos. Y antes de seguir, acá hay muchas cosas para comentar. Yo les pido, en cualquier momento voy a aprender a hacer, bueno, lo sabía y me olvidé de PowerPoint, pero les pido que abran el índice del Código Civil y Comercial y van a ver, empieza Derechos, nuestra materia. En el libro 3, Derechos personales, título 1, las obligaciones en general. Allí habla que la existencia de una obligación no se presume.
Hay que probar que alguien está obligado. Probada la obligación, se presume que tiene una causa. El que diga que no tiene causa lo tiene que probar. Sigue así, ¿no? Estos primeros artículos en el título primero del libro tercero. ¿Qué dice el título segundo del libro tercero? Trata de los contratos en general y en particular, todos los contratos. Taca, taca, taca. La materia que viene después que esta, contratos. Una de las grandes causas fuentes de las obligaciones. Habrán visto con la doctora Pioletti esta relación que hay entre diferenciación entre efectos de los contratos y efectos de las obligaciones. Los efectos de las obligaciones son que se cumpla la obligación el 730, que lo cumpla el deudor, que lo cumpla un tercero a costa del deudor, o si no, las indemnizaciones correspondientes. Esto respecto del acreedor y respecto del deudor, que el deudor que cumple perfectamente el pago puede liberarse, está liberado, derecho a la liberación, y a repeler las acciones del acreedor. Bien. Sigue, estoy con el índice del Código Civil, para que vean el tema de causas fuentes de las obligaciones. Dice contratos en general, y después el título quinto dice otras fuentes de las obligaciones. Otras, hay más. Pottier decía que se podían sintetizar en dos las causas fuentes de las obligaciones. La ley y la voluntad de las partes. En la voluntad de las partes entran los contratos y dice, les digo, otras fuentes de las obligaciones. Capítulo 1, responsabilidad civil. Nada más ni nada menos, derecho de daños, responsabilidad civil. Con sus dos funciones que quedaron, función preventiva y función resarcitoria. El proyecto de la comisión incorporaba la función disuasiva también, pero fue dejada sin efecto por el Poder Ejecutivo, dejando la función disuasiva vía lo que se llaman los daños punitivos para el derecho del consumidor en la ley 2440. Y después de responsabilidad civil, las funciones preventiva, resarcitoria, donde se habla de los factores de atribución, de la relación de causalidad, de los daños indemnizables. Viene el capítulo 2, que habla de la gestión de negocios, que es otra, se parece a un contrato, por eso se lo denomina la categoría esta rara de los cuasi contratos. Nada más, la gestión de negocios. Es otra situación que genera obligaciones. Después viene, capítulo 4, dentro de fuentes, enriquecimiento sin causa, es un tema fundamental. Y como último, el capítulo 5 de la declaración unilateral de voluntad, la oferta de recompensa, ahí viene todo lo que es documentos cartulares, el pagaré, el cheque, son todas declaraciones unilaterales de voluntad, del cual surgen obligaciones. Se los digo porque me parece fundamental que tengan una visión así, una visión contextualizada del derecho de daños, de la responsabilidad civil, tal cual está estructurada hoy en el Código Civil y Comercial. Pero iba a decir, cuando el doctor Colangelo el otro día terminó con pago, que él dio circunstancias del pago, gasto del pago, prueba del pago, efectos del pago, y hay un punto que dice causa del pago, remisión. La remisión es precisamente a enriquecimiento sin causa, a pago indebido, a este punto, que son supuestos en que el pago no va a ser tal, pues está mal hecho el pago porque no tiene causa, porque hay errores, hay un error que se le paga a una persona creyendo que es el acreedor y no lo es, por ejemplo, pero hay más situaciones. Pero les quiero, el pago indebido es uno de los capítulos más importantes del enriquecimiento sin causa. Esto es, la ley es muy sabia, no es legal que yo me quede con algo porque el otro se equivocó. El error no es fuente de derecho. Si yo pagué una obligación a fulano de tal pensando que él era el acreedor, él no tiene por qué quedarse con eso. La ley no me ampara, no lo ampara que se quede con algo, ay, no te equivocaste, no, me lo quedo igual. No, no es así.
nace una acción para restituir lo que recibió sin derecho, porque no es justo que este acreedor se enriquezca a costa de mi error. Sigo. Les quería decir eso. Seguimos. Profe, disculpe, en donde dice empleo útil, que también sigue en un capítulo, eso no tiene que ver con las fuentes, ¿verdad? Sí, el empleo útil, sí, no lo dije. El empleo útil sí es una variante de la gestión de negocios, que me la salté. Sí hay una bolilla específica de fuentes, que a veces no se puede dar todo, y lamentablemente, pero no quiero que lo pierdan de vista esto. Porque, por ejemplo, todo esto, Vélez tenía, de gestión de negocios tenía, pago indebido tenía, pero no formulado así con esta sistematicidad que le da el Código Civil y Comercial. De la misma manera, y se incorpora que no estaba la declaración unilateral de voluntad. Ok. A ver, seguimos. ¿Qué se dice cuando se habla de la acción antijurídica? Acción u omisión antijurídica. Que quede claro que nos podemos referir tanto a una acción humana, a una acción de la naturaleza o de las cosas. No necesariamente como era cuando se predicaba la responsabilidad solamente por culpa. Disculpe la interrupción, profesora. Ahí Sí, en el chat dígame. le hago una pregunta de un ejemplo sobre enriquecimiento sin causa. Enriquecimiento sin causa es, por ejemplo, es muy... Sí, ahí tiraron un ejemplo en el chat, pero era No. para Mira, porque no lo vi. Hay 11 preguntas ahí en el chat. Cuando yo edifico en un... les voy a poner un ejemplo. Total, esta clase es de consulta, bueno, no sé si consúltenme lo que quieran. Podría repetir, antijuridicidad. El último, profe, donde dice, si el cajero automático me da dinero de más y no lo devuelvo, ¿es enriquecimiento sin causa? Sí. Ay. Si te da dinero, a ver, vamos a ver porque ese dinero era tuyo. Diferente es que te dé, por ejemplo, más de lo que vos tenías. Si te da, claro. Si te da lo tuyo, Claro. no hay daño. Pero Es la si te misma da de más, al banco no le van a dar las cuentas. A vos tenías 5.000 y te dieron 7.000. Te estás enriqueciendo sin causa porque el banco no te debe esos 2.000, no son tuyos. No tiene causa el pago. No hay ninguna relación obligacional entre esos 2.000 pesos y esta deudora. Es como que vos le debes dinero a Juan y viene y se los pagás a Pedro. No te une ninguna obligación con Pedro. El típico ejemplo de una parejita que se construye un departamento, se van a vivir juntos, se construye un departamento en los fondos de la casa del suegro. Un fondo ajeno y el novio entusiasmado, como todas las primeras etapas, entusiasmado, construye, compra materiales, mano de obra, paga, pone un departamento y construye atrás de lo del suegro. Entonces, después se pelean, la parejita se pelea, el muchacho se va, pero ahora yo puse toda esta plata y tu viejo se la va a quedar, y ahora, donde en un terreno que había una casa, ahora hay dos. Y ese suegro no puso un peso ahí. Eso es un enriquecimiento sin causa del suegro. Entonces, que genera a favor del muchacho el mayor valor que tiene esa propiedad ahora por tener otra propiedad. No es que el muchacho se va a ser dueño de eso, no va a ser dueño de ese departamento que construyó, pero es acreedor del mayor valor que el suegro va a tener ahora, porque tiene dos casas donde antes tenía una. Seguimos con antijuridicidad.
cuando se dice ¿qué es el ordenamiento jurídico? Con la antijuridicidad será un juicio de desaprobaciones, de disvalor al derecho considerado en su totalidad, todo el ordenamiento jurídico, ¿no? No ya la norma específica o esa ilegalidad formal de Vélez Arfiel. Todos los textos dicen lo mismo, ya el ordenamiento jurídico considerado en su totalidad. El ordenamiento jurídico, hoy hay el ordenamiento jurídico hace referencia a las fuentes del derecho, a las normas, los principios y los valores. Y en esto tienen que mirar los fundamentos de elevación del Código Civil y Comercial, que está al inicio de casi todas las ediciones del Código, y es esta gran creación de Lorenzetti, que es el famoso diálogo de fuentes, que está en el artículo 1 y en el artículo 2. El ordenamiento jurídico son normas, son principios y son valores. Vuelvo a hablar de valores y del valor que contiene la norma. Fundamentos, punto 1, punto 2, punto 3 y punto 4. Fundamentos del código. Acá hay las cosas. El derecho es la aplicación del derecho. En la aplicación del derecho ahora se establece esto que Lorenzetti llama el famoso diálogo de fuentes. Y esto, a ver. Paradigmas y principios jurídicos. Un código del siglo XXI se inserta en un sistema caracterizado por el dictado incesante de leyes especiales, jurisprudencia y pluralidad de fuentes, la relación de un código, y también hay microsistemas de responsabilidad, que hemos hablado. El microsistema del derecho laboral, para infortunios laborales, el microsistema del derecho aeronáutico, del derecho de la navegación. Entonces, pero se aspira a que el Código Civil sea, dice, un sol que irradia a todos estos microsistemas, estableciendo los pilares fundamentales del derecho de daños, del derecho de la responsabilidad civil. Dice, se espera que se definan los grandes paradigmas del derecho privado a través de principios que se van estructurando en el resto del ordenamiento. Diálogo de fuentes. Punto 3 de los fundamentos. Porque fíjense, el artículo 1 dice, los casos que en este código rige deben ser resueltos. ¿Cómo deben ser resueltos los casos? ¿Qué tengo que ver? ¿Qué es el ordenamiento jurídico? Acá está la respuesta. Cuando se dice que la antijuridicidad es obrar en contra de todo el ordenamiento jurídico considerado en forma integral. Artículo 1 del Código Civil. Las leyes, la Constitución Nacional, tratados humanos en que la República sea parte, la finalidad de la norma, los usos, prácticas y costumbres, cuando las leyes son y no sean contrarios a derecho. A su vez, el 2, la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta su finalidad, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos. Normas, principios y valores. Esos son las fuentes, el diálogo de fuentes. A eso se refiere cuando hablamos de ordenamiento jurídico. Cuando yo hablé de valores, que la norma tiene un valor, recepta un valor, y el que la viola es un juicio de desaprobación que la ley le hace a esa conducta porque viola el valor contenido en la norma. El valor le vamos a llamar este principio el alterum non ledere. Diálogo de fuentes, punto 3, constitucionalización del derecho privado. Esto es muy importante. Hoy tenemos en la Constitución Nacional, se ha cambiado o se ha modificado. ¿Qué iba a decir? Perdón, esta aparente fronteras tajantes entre derecho público y privado, y hay una comunicabilidad de principios entre el derecho público y el derecho privado. Y ahora seguimos porque les quiero... esperen que les diga lo que dice Lorenzetti, de lo que él llama el derecho civil constitucional.
El derecho civil constitucional, dice Lorenzetti, es un sistema de principios, sistema de normas y principios normativos e institucionales. Derecho civil constitucional, sistema de normas y principios normativos e institucionales integrados en la Constitución, relativos a la protección de la persona en su fase de relaciones familiares y patrimoniales y relaciones jurídicos privadas generales, y con la finalidad de fijar bases comunes y abstractas en la regulación de esas relaciones. Entonces, cuando se dice qué es el orden, cuando yo espero haber sido clara, que hablo de normas, de principios y de valores que inspiran el ordenamiento jurídico, contra el cual se subleva un actuar antijurídico. El actuar antijurídico violenta las normas, los principios y los valores establecidos en el derecho argentino. De ahí viene la atipicidad como norma, la atipicidad que ya hablé, y Calvo Costa dice, el alterum non ledere es un principio general del derecho, y es un deber general, toda persona, y es la obligación legal que sustenta la prevención del daño, lo que les dije en el 1710. A su vez, ahora también voy a ver si no me olvido. Por otro lado, es importante visualizar otra cosa, porque porque es muy claro una antijuridicidad cuando proviene dice la antijuridicidad de una conducta dañosa. Pero a veces la conducta dañosa no es ilícita per se. Lo que es ilícito es el daño. ¿Por qué es ilícito? Porque se violenta derechos subjetivos o intereses merecedores de tutela. Eso hace a la antijuridicidad del daño. Pero por ahí la conducta que le generó no necesariamente era ilícita. No es un ejemplo clásico del ladrón que te roba o que rompe algo, un auto o algo de tu propiedad. Porque no hay nada de ilícito en un supermercado que se derramó detergente o una gaseosa. No es ilícita la actividad del supermercado. Entonces, porque hay un capítulo importante que se llama la responsabilidad por actos lícitos. Actos que están autorizados por las autoridades, hasta promocionados por las autoridades. El actuar es lícito, pero el resultado es ilícito, lo cual tiñe de antijuridicidad esa conducta. Esa actividad. O sea, se desglosa, y esto es de Bueres y de Mossetti Turraspe, dice, la antijuridicidad de la conducta dañosa puede ser antijurídica o no la conducta dañosa, pero puede haber antijuridicidad en el daño. En el primer caso, es claramente antijurídico, el ladrón, el que agrede, el que violenta, etc. Y causa un daño también ilícito, etc. Pero puede ser que la actividad sea lícita, pero el resultado es ilícito. Con lo cual tenemos también antijuridicidad. Y que se predica... Profe, los ejemplos que había dado hoy al principio, de la vecina, sí, que se le estaba prendiendo fuego, entonces ese es uno, ¿no? Claro, que visto formalmente, formalmente esa conducta, vos ves una loca rompiendo los vidrios y rompiendo una puerta, esa actividad sí, por ahí no es el mejor ejemplo, porque ahí está amparado por una causal de justificación. Pero, ya te digo, un supermercado que se derrama algo, no es ilícita la actividad del supermercado. Lo que es ilícito es el evento dañoso. Y esto se predica básicamente en el actuar del Estado, el actuar lícito del Estado que ocasiona un daño. Y que me da la posibilidad, no obstante que sea un actuar lícito del Estado, debe reparar los daños. No obstante que actuó legalmente el Estado, pero provocó un daño y lo debe reparar.
hay antijuridicidad, no obstante, porque se predica la antijuridicidad del resultado dañoso, no ya de la conducta que lo provocó. Así como también en esta antijuridicidad material, no necesito, es lo parecido a decir que va a haber antijuridicidad por más que el daño haya sido ocasionado por una persona sin discernimiento. También es antijurídico. Y esa conducta no se puede predicar antijuridicidad en rigor, con el código de Vélez, los actos realizados sin voluntariedad no generaban ninguna consecuencia. Hoy sí tenemos que cuando el daño sea ocasionado por una persona sin discernimiento, por un acto involuntario, en la medida del enriquecimiento, acá es otro supuesto de enriquecimiento sin causa, por ejemplo, en la medida del enriquecimiento del patrimonio de la víctima, del autor del daño, ese incapaz puede ser obligado a reparar un daño. Y no podemos predicar que la conducta del incapaz sea antijurídica. ¿Se entiende? Sí. Bueno. Profe, disculpe, en el caso del Estado, cuando ocasiona un daño, en el ejemplo, o sea, en el concepto que había dado hace un ratito, cuando el actuar es lícito, pero el resultado es antijurídico. En ese caso, el Estado, en un ejemplo práctico, ¿en qué momento haría eso? Por ejemplo, hay mucha responsabilidad. Vos agarrás, ponés responsabilidad del Estado y te salen, Sí, por ejemplo, el registro de la propiedad inmueble, ¿no? Ahí se anotan, para tener efecto a terceros, todas las transferencias y adquisición de derechos reales. En el registro de la propiedad se anota que, voy a tratar yo sé que no dieron derechos reales, pero ustedes ya saben que las obligaciones pueden tener por fin la adquisición o transmisión de derechos reales. Entre, por ejemplo, compraventa, vendedor-comprador, y con respecto, para que tenga efecto respecto de terceros, hay que inscribir eso en el registro de la propiedad. El registro de la propiedad informa con publicidad, dando publicidad a esa transferencia a los terceros. Acá puede ser que el que va a vender tenga una hipoteca. Bien. Porque pidió un préstamo con garantía hipotecaria y puso su casa con garantía hipotecaria, ¿no? Entonces, cuando vas a vender, el escribano, o si es una venta judicial, se pide un informe, a ver que el registro de la propiedad en La Plata informe las condiciones de dominio de esa propiedad, a ver quiénes son los dueños, si son columnas así, ¿quiénes titulares? Dice la primera columna, fulano y tal, a ver, el titular, ¿es el que va a vender o es un vivillo que anda por ahí? Bueno, bien, es el titular. Después en otra columna dice gravámenes y otras limitaciones, creo que dice. Ahí se anota que ese deudor, ese titular, constituyó una hipoteca a favor del banco industrial por la suma de tanta plata. Bien. Sí. Y que dice, en la última columna tiene que decir si está cancelado, o por ejemplo le va a saltar un embargo que tenga del sueldo por alguna cosa. Ahí. Bien. Sí. ¿Qué pasa si el registro de la propiedad incurre en lo que se llama falta de servicio y no informa que ese inmueble está hipotecado? Claro, genera un mal. Claro. ¿Qué va a pasar acá? El escribano o el juez que autoriza la transferencia va a decir, a ver el informe de dominio para ver si hay derechos de terceros sobre este inmueble. Ah, no, vino bien, la típica, no, vino bien el informe de dominio. Los escribanos piden certificado de dominio, nosotros pedimos informe. Bueno, vino bien el certificado. ¿Qué quiere decir? Bueno, que el transmitente, el vendedor, puede vender tranquilamente, no está inhibido, no tiene embargos, ni hipotecas, ni nada. Se equivocó, esto es frecuente, estos son casos de jurisprudencia. Se llama una fuga registral. Puede ser dolosa o existir alguna maniobra dolosa que involucre a algún empleado infiel, pero bueno, el Estado provincial va a responder lo que se llama esta fuga registral. Se comió
Se comió una hipoteca y está perjudicando al banco acreedor. Claro. El vendedor va a vender alegremente y el banco cuando quiera cobrar se va a encontrar que ese inmueble figura a nombre de otro. Eso genera la responsabilidad del Estado. Perfecto, sí. Y genera la responsabilidad del Estado y su actuar es lícito, porque es todo un andamiaje, el registro de la propiedad, es todo una estructura burocrática importantísima, porque busca nada más ni nada menos que la publicidad de los derechos reales respecto de terceros. Total. Entonces, esto es un caso típico de actividad lícita del Estado, pero que genera un daño y genera responsabilidad. Hoy la responsabilidad del Estado tiene una ley específica, que esto dio lugar a muchas controversias, porque antes en el Código de Vélez se fundaba en el artículo 1112 del Código de Vélez la responsabilidad del Estado, pero hoy tiene un régimen especial la responsabilidad del Estado. Otro caso de responsabilidad del Estado, bueno, pero quiero adelantar un poquito más, pues son 7:30. No, gracias, igual, profesor, entendía perfecto. Bueno, me alegro, hay muchísimos casos de responsabilidad del Estado. El primer juicio que yo hice en mi vida es que a un amigo mío, que era estudiante, tenía un Citroën, no sé, 69, y iba él con su perro y el Citroën, y había una boca de tormenta de obras sanitarias, sin tapa. Ahí cayó el Citroën y se le partió el chasis y se quedó sin auto. No. Total. Claramente, el concepto en derecho público, en derecho administrativo, para la responsabilidad del Estado, se llama falta de servicio. Hace mal, presta mal un servicio en forma irregular, defectuosa, cometiendo errores. En la falta de servicio. Bueno, Calvo Costa. Bueno, no, esto ya está. Principios, valores. Hay un juicio. Bueno, López, ahora cambio de archivo. El archivo del doctor López Mesa, que es muy riguroso en cuanto a la necesidad de que se presenten los 4 presupuestos de la responsabilidad civil para que haya obligación de reparar, para que haya obligación de reparar, para que sea acreedor de una indemnización reparadora de daños y perjuicios. El requisito, porque nadie puede ser ordenado a hacer lo que la ley no manda, ni prohibido de hacer lo que la ley no manda. Si no hay una norma, es importante lo que dice López Mesa, si no hay una norma, es inconstitucional condenar que una sentencia, y es violatorio del principio de reserva, condenarme a hacer algo que una conducta que no surge de la ley o una omisión que no surja como permitida por la ley. No se pueden inventar leyes. Los jueces no pueden crear derecho. Hay un plexo, sí, de discrecionalidad, que no significa arbitrariedad, de identificar correctamente los intereses dignos de tutela, desde luego. De identificar los intereses dignos de tutela. Cuando se dice que las obligaciones tienen que tener un objeto lícito, podrían dos socios dos socios, creo que hasta en un ejemplo que estaba en las notas de Vélez, hacen contrabando, Pedro y Juan hacen contrabando, tienen esa empresa de contrabando. Podrían presentarse ante la ley diciendo, no, no me liquidó bien la parte mía, mis dividendos, ¿no? Desde luego que no se puede, es el fair play. A la justicia hay que acudir con las manos limpias. 1737, ¿sí? El 1737 que dice que es daño, todo derecho subjetivo, parece reiterativo, pero hay que recordarlo, no puedo reclamar algo que es ilegal, que no está permitido, que está prohibido. 1737. Hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico, que tenga por objeto la persona, el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva.
el que alquila a sabiendas, alquila una propiedad para poner objetos robados y sabe, no puede ir a pedir la ejecución de los alquileres a los delincuentes que le llevan las autopartes robadas. A todo evento tendrá que, si lo impugnan, acreditar que él sabía que esa era la ilicitud del objeto. Un hangar, un garage para poner autopartes robadas, divinamente, como cualquier, sí, un contrato de alquiler, acá estamos, el contrato de alquiler. Ahí donde tiene virtualidad la finalidad de la norma y el análisis de la causa fin de las obligaciones. Los motivos, que muchas veces no están expresados, obviamente no están expresados en un contrato. Nadie va a poner eso en un contrato. López Mesa resalta esta cuestión y propone la antijuridicidad como un juicio negativo sobre el comportamiento humano contra el ordenamiento jurídico. Pero para mí es muy importante, ya lo dije, lo del ordenamiento jurídico, que son normas, principios y valores, y en este caso, la antijuridicidad como violatoria del alterum non ladere o de los compromisos asumidos en los contratos. Estas son las dos como esferas de la responsabilidad civil. Hoy unificada. Yo quería dar unificación hoy también. Bueno, un poco normas, dice, en sentido lato, dice Santos Briz, hay una contradicción con normas abiertas, atipicidad, abiertas o latas, y principios jurídicos, y valores que informan el ordenamiento jurídico. La antijuridicidad es una contradicción de la conducta en forma abstracta, impersonal y general con el ordenamiento jurídico objetivo. Es una contradicción, la antijuridicidad de la conducta con el ordenamiento jurídico en forma abstracta e impersonal. Ya, cuando hablo de contradicción de una conducta, pero en concreto, estoy en el campo de la culpabilidad, que se refiere a la contradicción de la conducta, no ya con el ordenamiento jurídico, sino con una conducta en concreta exigible en ese caso. Eso es la culpa. No confundamos antijuridicidad con culpabilidad. Porque la contradicción, la antijuridicidad es contravenir el ordenamiento jurídico, las ideas, las normas y los principios y los valores del ordenamiento jurídico. La culpabilidad, en cambio, es que la conducta contraviene la prestación exigible al deudor. ¿Qué hizo el deudor y qué debía hacer? Eso es la culpa, que lo vamos a ver en otra clase. Que es un defecto de la conducta, es una conducta desviada, que no hace lo que debía hacer, de acuerdo a circunstancias de tiempo, de persona y de lugar. No ya abstracta e impersonal como la antijuridicidad, sino concreta y personal para cada caso. Esto se confundía cuando la culpa era el único factor excluyente de responsabilidad. Y tributaria de esta postura era cuando Vélez Sarsfield decía: ningún acto voluntario tendrá el carácter de ilícito. Claro, para Vélez, como todos se fundaban la culpa, la antijuridicidad también necesitaba de un acto voluntario. Todo depende también cómo se vea el concepto de norma, si la norma va a ser un juicio de valor o un imperativo de conducta. Nosotros vamos a decir en que en la norma hay un valor. En cambio, si es un imperativo de conducta, se acerca más a la culpabilidad. Entonces, es Yering el que habla de disvalor de la acción y disvalor del resultado, que yo había desglosado estas dos, de disvalor de la acción o de la conducta o del hecho, para la actividad ilícita, y disvalor del resultado para el daño ocasionado por la actividad lícita.
se hace una diferente concepción de la norma. La norma puede ser un juicio de valor o imperativo de conducta, que esto es kantiano, el imperativo categórico de Kant, y los fines del ordenamiento. ¿Es necesaria? Decididamente no es necesaria, no es un elemento de la antijuridicidad la voluntariedad del acto, para nada. Hay un valor como hecho objetivo por haber obtenido un resultado contrario a la valoración contenida en la norma. La antijuridicidad objetiva y material es que la norma jurídica es primordialmente un valor sin importar la subjetividad. A ver, acá hay muchas preguntas, pero yo... ¿Cuál es el artículo? Tienen las causales de justificación. Voy a inventar alguna clase para hablar de eso. Responsabilidad por el hecho. De 1718, legítima defensa, estado de necesidad, ejercicio regular de un derecho. Ahí están las causales de justificación que desplazan la antijuridicidad del hecho. ¿Qué más? Por ejemplo, el policía, yo di el ejemplo del bombero, el policía. Si pago una deuda de un préstamo y al tiempo se comunica un estudio diciéndome que el pago fue efectuado en otro lugar, ¿cómo sigo con ese trámite si yo ya lo pagué, yo o un cliente, ya que en realidad ya fue pagado? Lo quieren cobrar 2 veces, digamos. No entiendo bien el ejemplo. Sí, exactamente, como me lo quieren cobrar 2 veces. Sí, porque dice que diciéndome que el pago fue efectuado en otro lugar. Sí, por ejemplo, ellos me dieron ¿cómo se dice? Un CBU para pagarlo, para depositarlo, yo lo deposito y al tiempo se comunican conmigo para decirme que no lo pagué. ¿Cómo sigo con ese trámite? Pero el CBU te lo proporcionó el acreedor. Exactamente. Y ahora te dice que no. Ahora me dicen como que no... Esto no es que no me pasó a mí, me pasó a una conocida. Y le dicen que no, que como que no, que lo pagó en otro lugar, que ese lugar no era de ellos. Bueno, asumiendo que ella pagó bien, ahí hay mala fe. Ahí se está obrando en contra de la buena fe y en contra de los propios actos, que es una de las teorías derivadas del principio de la buena fe. Cuando yo, con una conducta jurídicamente relevante y vinculante, violento una conducta, voy en contradicción con mis propios actos anteriores. Hoy te di este CBU y mañana te digo que el pago que hiciste en ese CBU no sirve. Eso te suena mal, está mal y es abusivo y es violatorio de la buena fe. No puedo, como dice el dicho, borrar con el codo lo que escribí con la mano. Asumiendo que tu conocida hizo el pago en ese CBU que le indicaron. No puede decir mañana, ay no, pero no, después te dijimos otro CBU que te mandamos un WhatsApp. Bueno, aparte habría que ver si no hay ahí una relación de consumo. Me temo que también hay una relación de consumo, y en la relación de consumo es fundamental la información, como dice la Constitución, una información adecuada y veraz. El deber de información es fundamental en el derecho del consumo. Sí, 1737, bueno. Lo que les quiero hablar también, aunque un poco rápidamente, es que otra cosa fundamental en el nuevo derecho de daños y como aporte del Código Civil y Comercial es el tema de la unificación de los regímenes de responsabilidad extracontractual y contractual.
En el Código de Vélez y hasta en todos los códigos tributarios del Código de Napoleón, estaba separado, le llamábamos las esferas u órbitas o ámbitos de responsabilidad civil, si era derivado de un hecho de la ilicitud, del alterum non ledere, que generaba delitos y cuasidelitos, o si era el incumplimiento de un contrato, que se le llamaba incumplimiento obligacional. Y tenía dos regímenes de responsabilidad diferentes, con dos cosas que eran muy diferentes entre ambas, que era la prescripción, nada más ni nada menos que la prescripción que libera al deudor por el paso del tiempo que la ley marca. Si el acreedor no acciona, pierde la posibilidad de reclamar. La prescripción es un elemento, es una defensa maravillosa. En el campo contractual con Vélez Sarsfield había 10 años para accionar por el incumplimiento, cumplimiento, resolución de un contrato. 10 años. Como contrapartida tenía el resarcimiento, la extensión de lo que se debía de daños, era menor. No quiero entrar en más detalles para que les quede la idea. No se indemnizaba siempre el daño moral en el incumplimiento contractual. En cambio, cuando el daño provenía de un hecho ilícito, delito o cuasi delito, la prescripción era mucho más corta, eran 2 años nada más. Pero la extensión del resarcimiento era más amplia. Y los programas de la materia y de los libros dicen, era injusta esta división. ¿Por qué es injusto? Porque hemos desplazado. ¿Por qué? Porque lo más importante de la responsabilidad civil es la reparación del daño y lo que le pasa a la víctima, no lo que le pasa al autor del daño. Entonces, en este cambio de enfoque del autor del daño a privilegiar el daño como eje del sistema, tenemos que los daños ocasionados por ahí son iguales, pero no es justo, es discriminatorio porque se invocó la garantía de igualdad. Es si una persona, ¿qué diferencia hay entre romperse una pierna, una fractura expuesta de tibia y peroné en el colectivo, a que en un contrato de transporte, en el colectivo, a que esa fractura expuesta de tibia y peroné se produce porque te atropella una moto en un ilícito con culpa? El daño es el mismo. Pero iban a tener diferente, el que se accidentaba en el colectivo iba a tener una indemnización contractual más corta, pero más extensa en la prescripción, y si el daño, ese mismo daño, lo atropellaba una moto, iba a tener más indemnización, pero menos plazo de prescripción. Esto se decía que era injusta si bien había una posibilidad de pasar de una órbita a otra. 1107 del Código Civil de Vélez, opción aquiliana. Injusticia de la división, dice el programa. Es injusto porque el daño es el mismo. Entonces, con Vélez yo podía pasar, dice, cuando el incumplimiento de un contrato a la vez era un delito penal, yo podía reclamar por la esfera extracontractual, dejar esta esfera contractual con una limitada extensión de resarcimiento, pero cuando un delito penal. ¿Y cuando un incumplimiento de un contrato es un delito penal? Por ejemplo, en una estafa. Las estafas, como ardid, típico, la puesta en escena, el estafador alquila un local divino, pone todos los boxes con un par de computadoras, plotea y empieza a vender viajes de egresado. Y van los padres, los chicos firmamos contratos para que se vayan de viaje de egresado. Y después, cuando no existe el micro, no existe la reserva de hotel, no hay viaje, no hay nada,
van a las oficinas y quedan solamente 2 o 3 escritorios vacíos, no aparece nadie, nadie contesta la carta de documento. Eso fue una estafa. Y a la vez fue el incumplimiento de un contrato. Cuando pasaba eso, se podía ir por la esfera extracontractual. Pero se decía, no es justo que ante el mismo daño la víctima tenga resarcimientos diferentes y un tratamiento diferente. Entonces, hoy el Código Civil y Comercial dice, por eso dice el 1716, en función resarcitoria, la violación del deber de no dañar al otro, o sea, extracontractual, coma, o el incumplimiento de una obligación, contratos, da lugar a la reparación del daño causado, conforme las disposiciones de este código. Y empieza todo lo que es función resarcitoria, igual para los dos casos, y con igual las consecuencias que se resarcen son las inmediatas y las mediatas previsibles, igual para los dos ámbitos, ya sea de un contrato o del campo de Aquiliano. Y la acción de prescripción de la responsabilidad civil se unifica en 3 años, para ambos supuestos. Esto es un reclamo viejo de la doctrina y la jurisprudencia que veían, digamos, la injusticia de dividir, que unificar no significa uniformidad. Hay diferencias en algunas cosas, en algunos tratamientos entre la órbita contractual y extracontractual. Nosotros decimos, y retomando antijuridicidad, que en la esfera extracontractual, la antijuridicidad va a ser la producción del hecho ilícito que violenta todo el ordenamiento, ¿no? La antijuridicidad, cuando viene de un hecho ilícito, doloso, culposo, es antijurídico porque ocasiona un hecho ilícito que ocasiona un daño injusto. En cambio, la antijuridicidad en la esfera contractual es el incumplimiento contractual. El incumplimiento contractual es el momento de antijuridicidad en el incumplimiento obligacional o contractual. ¿Por qué? Porque por la noción también lata de ley, porque el contrato es una ley a que se someten las partes y deben respetar. Se incumple el contrato, ahí está la antijuridicidad, en el incumplimiento contractual. Entonces tenemos, digamos, todo esto para hablar de un único concepto de antijuridicidad, también aplicable a la esfera contractual y a la esfera extracontractual. Tienen matices, pero esto es muy importante, este tema de la unificación de los regímenes de responsabilidad civil. Esto lo tienen que ver bien, sin perjuicio que hay material acá colgado en el campus, y por ahí en alguna otra clase voy a tratar de hablar un poquito más de esto, porque me excedí un poco con antijuridicidad. Espero haber sido clara acá, y lamentablemente no, a ver, si me quieren mandar mensajes al campus, se los contesto con materiales o algo que les haya quedado. Profe, disculpe, la diferencia, usted había dicho que es que había dos, una es la prescripción y la otra... La extensión del resarcimiento. Ah, perfecto. La extensión del daño que se va a reparar. Se reparaba más dinero, digamos, o más valores cuando era la responsabilidad extracontractual, más que la contractual. Que, por ejemplo, en la contractual no tenía un tratamiento diferente del daño moral. No necesariamente el daño moral, cuando viene de un ilícito, en algunos casos ya está presumido. Pero ¿cómo sería reclamar daño moral por el incumplimiento de un contrato? Había que acreditar realmente como decía, de dónde surgía este daño moral por el incumplimiento de un contrato, ¿no? Hay otras diferencias, quiero mirar el chat. Gracias. No, por favor.
La unidad 4 no la veíamos el martes. No sé, ahora no tengo programa acá. ¿El martes ayer? Ayer debieron pago por consignación, unidad 3. Lo que pasa que, no sé, no. Esto es de la segunda parte del programa lo que di hoy. Porque si no, porque quiero ir dando un poco de responsabilidad civil en esta primera parte, porque si no queda muy larga la segunda parte. En el programa, en el plan nuevo, está separado obligaciones de daños, pero acá está todo junto. Entonces, adelanto algunas cosas de responsabilidad y quiero, digamos, la idea era vincularlo sobre todo cuando tener visto efectos de las obligaciones, básicamente el incumplimiento, ¿no? El incumplimiento y la reparación del daño. Este concepto de antijuridicidad que es central para abordar el resto de los antijuridicidad. ¿Podría repetir qué? Yo soy Estela Fernández Puentes, alguien me pregunta. Cualquier consulta me escriben al campus y les mando el material o la aclaración que necesiten. ¿Alguna otra pregunta? ¿Les quedó más o menos claro esto? Las bolillas que entran en el parcial. Tengo que definirlo con el resto de las comisiones, porque como es un mismo parcial para los dos, tengo que definirlo. Los temas que entran se los voy a poner claramente antes del examen. Hola, una consulta. ¿Los textos que fue citando a lo largo de la explicación están todos cargados en el campus? Sí. Perfecto, Sí. Gracias. Lo voy a chequear. Presupuesto de la responsabilidad civil en el nuevo código Vázquez Ferreira. Y lo de López Mesa, lo que pasa que no sé si lo pongo López Mesa, pero porque es bastante largo, pero los voy a colgar porque tiene muy bien los conceptos. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, estamos en contacto. Cualquier cosa me escriben. Que tengan buen fin de semana. Nos vemos la semana próxima. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, chao. Adiós.